Yo creo que el Valle de los Caídos, una vez sacados los cuerpos de las personas que hay que volarlo. Yo creo que no es recuperable como centro de memoria. ¿Volarlo goma 2 o...? Bueno, yo no soy experto en explosivos, pero creo que no tiene ningún sentido mantenerlo tal y como está y no es recuperable. Franquistas y fachas. Yo siempre he sostenido que la ley de memoria histórica se quedaba corta. Señalar a los fachas con toga, perdón, a los jueces. El sueño de Feijóo sería gobernar en solitario con apoyo de Junts y PNV. Yo creo que ese es el sueño de Feijóo y es lo que busca. Ahora Vox es lo que le desquicia y le saca de lugar. No ha encontrado su punto de oposición, es decir, venía como una persona moderada, centrista, y de pronto nos encontramos a alguien que no termina de encontrar su punto, que termina de oponerse a cosas que no tienen sentido y que da bandazos como esto de lo de las pensiones y el decreto, que no se entiende muy bien. Es decir, en política se dice esto de no hagas lo que no puedas explicar. Y no han sabido explicar todavía por qué ahora se van al sí, después de combatirlo tanto, estando también el inmueble del PNV. O sea, yo creo que tienen un problema de comunicación, pero también de cuál es su estrategia. Yo creo que el partido más coherente en España es Vox. Son coherentes en su error. Difunde sus mentiras y sus bulos. Que se quede en su pequeño mundo de fachosferas y que se quede en su facho mundo. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. El primer error de Ayuso fue precisamente convertir lo que podría ser un asunto de un ciudadano particular en un asunto político e institucional, incluso metiendo por medio a su jefe de gabinete, a Miguel Ángel Rodríguez, que es quien interviene también en el tema filtrando cosas a los medios. Ahora no puede volver al mensaje de que es un ciudadano particular, porque ya no lo es, ya es un asunto político convertida por ella misma. Si tienes esa condición de cargo público y vives en una casa que tú no pagas, sino que te paga alguien, tienes obligación de declarar eso como parte de tu patrimonio, etc. Yo creo que quedan muchas incógnitas de pura transparencia democrática. El hormiguero, bueno, tener un rival duro te hace jugar mejor. Esto de o eres de Broncano o eres de Motos. Yo creo que Broncano, guste o no guste, pero objetivamente ha conseguido algo, que es incorporar a la televisión tradicional a sectores de la población, especialmente jóvenes, que antes no veían la televisión. Fernando Garea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Bien. Bueno, vamos a hablar de asuntos que a lo mejor, en cierta forma, están conectados con un mundo en el que estamos viviendo, que se habla de, oye, un novio de una presidenta que no paga Hacienda, un debate sobre si se suben o no las pensiones. Pero antes de nada te quiero preguntar, para Fernando Garea, ¿cuál es el tema de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España, que más debiera preocuparnos? Yo creo que el tema de la vivienda, como muestra de una cierta desigualdad económica y además como algo que provoca una desafección en la ciudadanía y una diferencia entre la España oficial, que podríamos decir, y la España real. Entre las grandes cifras macroeconómicas, que es verdad que son muy buenas, y la vida de los ciudadanos, que han bajado los salarios, cada vez tienen que dedicar más tiempo a la vivienda. Eso hace, insisto, que haya una desafección y una diferencia entre esa España que dice que la economía va como un cohete y quien lo vive de otra forma, y eso da lugar además a opciones antisistema, antipolítica o como se quieran llamar. Claro, porque estamos, por ejemplo, en días en los que la banca presenta beneficios. Un banco llegará a ganar más de 10.000 millones en un año. Luego hay debates, claro, políticos que están también, que tienen una conexión. Por ejemplo, cuando se habla de Ayuso últimamente, claro, la vivienda en la que habita no nos ha explicado en qué condiciones se ha pagado eso, las comisiones, es decir, los dirigentes políticos, la banca, y luego se vuelve a decir, no, los ocupas es el principal problema, que también hay, yo creo, aquí en esto bastante populismo. Claro, yo creo que hay una habilidad para determinadas personas y opciones situar en primer plano algunos temas, como tú dices, del de los ocupas, como si fuera el principal problema de España, mientras que hay otros temas como los beneficios de la banca de los que no se habla. Y esto es especialmente importante teniendo un gobierno que asegura que es el gobierno más progresista y que sin embargo ha sido incapaz de hacer un verdadero impuesto para la banca. Ha hecho una cosa, digamos, parche, que no ha llegado más lejos. Y todavía se quejan incluso los banqueros. Claro, o para las empresas energéticas. Y esto está un poco al final
por lo que sea, fuera del radar de los medios, que no lo ponen en primer plano, sino que se habla de esa ocupación o de las dificultades, y a mí me parece que eso es ciertamente conflictivo. Por eso hablaba de una diferencia antes entre la sociedad real y las clases, digamos, dirigentes en las que se puede situar a estas empresas también. ¿Por qué crees que hay temas como, por ejemplo, los enormes beneficios de la banca, a diferencia con el problema de acceso a la vivienda que afecta a mucha gente, que no se tratan tanto en los medios de comunicación? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con la financiación de los medios o qué? El Banco Central Europeo ha desacreditado los impuestos que el gobierno está poniendo a la banca. Tiene que ver, claro, yo creo que siempre he creído que los medios, y estoy generalizando, que cada uno se excluya si cree que tienes que estar excluido, pero la gran vulnerabilidad de los medios, o lo que más afecta a la independencia de los medios, es justamente su precariedad, su situación económica o su solvencia. En los tiempos, por hablar de la prensa escrita, en la que prácticamente solo con la venta del periódico se cubrían los gastos y luego la publicidad iba a beneficios, había una cierta independencia que le daba margen. Ahora es todo mucho más complicado, las publicidades son más reducidas, las fuentes de financiación tienen que ver con otras cosas. Es decir, estamos en un momento en el que una de las primeras cosas que habría que resolver, y no tengo ni idea cómo, es esa solvencia económica de los medios de comunicación, insisto, en términos generales. Medios de comunicación que dependen y mucho de algunos bancos en algunos casos. Bueno, y de grandes empresas, y de quiénes son los anunciantes, y quiénes pueden hacer los eventos, etc. Yo creo que estamos en un momento en el que hasta que no se encuentre cuál es esa fórmula de financiación o de solvencia, porque existen los suscriptores, pero al final las suscripciones, insisto, también en términos generales, son muy bajas y a muchos medios no les da para vivir. Es decir, yo creo que hay un replanteamiento de cuál es el modelo de negocio de los medios, y en mi opinión es ahí donde está gran parte de la independencia de todos. Bueno, siguiendo por el tema de la vivienda, bueno, en las últimas horas se habla mucho, quinto intento de que declare la pareja de Ayuso por el asunto que tiene pendiente con no pagar Hacienda lo que era debido, pero uno de los asuntos que no está aclarado del todo es el tema de la vivienda. Es curioso, no sé, a mí me llama la atención, ¿no? Siendo presidenta autonómica, ella fue la primera que salió a defender a su pareja, nadie la obligó. O sea, quién sabe si, por ejemplo, hubiera sido más sensato, oye, pues que cumpla con Hacienda en aquello en lo que no ha cumplido y pasemos página. Pero ella fue la primera que compareció para decir esto es una operación de Estado, y luego, por ejemplo, no ha aclarado en qué vivienda habita y en qué condiciones la presidenta autonómica de Madrid. Claro, yo creo que el primer error de Ayuso fue precisamente convertir lo que podría ser un asunto de un ciudadano particular en un asunto político e institucional, incluso metiendo por medio a su jefe de gabinete, a Miguel Ángel Rodríguez, que es quien interviene también en el tema filtrando cosas a los medios. Es decir, yo creo que ese es el error. Ahora no puede volver al mensaje de que es un ciudadano particular, porque ya no lo es, ya es un asunto político convertida por ella misma. Y eso hace que tenga que dar efectivamente algunas explicaciones elementales de pura transparencia, es decir, dónde vive, cuáles son las condiciones en las que vive. Esto que puede parecer una intromisión en una vida privada no lo es cuando hablamos de una persona que además está considerada como una persona VIP, que tiene que dar explicaciones de todo su patrimonio frecuentemente, y que si, por ejemplo, si tú, lo digo como hipótesis, si tienes esa condición de cargo público y vives en una casa que tú no pagas, sino que te paga alguien, tienes obligación de declarar eso como parte de tu patrimonio, etc. Yo creo que quedan muchas incógnitas de pura transparencia democrática. Es que, por más que se quiera hacer ruido mediático, aquí lo único que pido es que los medios vayan a la verdad. Y no solo a ver a lo que se me puede a mí perjudicar desde el ánimo, porque solo tengo que ver con el ánimo, con la alegría, con el que se me quiten las ganas. ¿Cómo? Y no solo a ver a lo que se me puede a mí perjudicar desde el ánimo, porque solo tengo que ver con el ánimo, con la alegría, con el que se me quiten las ganas. ¿Ves una especie de novia a la fuga en el hecho de no haber explicado? Porque a mí sí que me llama la atención el hecho de... Hay una persona, tiene un negocio empresarial, monta una operación de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, gana muchísimo dinero, o ya has ganado mucho encima, ir a pagar menos con facturas falsas, con sociedades pantalla. De esto se está hablando en materia judicial, y luego reconocer a través de tu abogado, pues, con la Fiscalía, que ciertamente has cometido 2 delitos fiscales. Pero esto de intentar huir, intentar dibujarlo de la operación de Estado y crear un estado de crispación también al mismo tiempo, ¿no? A ver, es de manual que cuando a un político hay una cierta
acción judicial contra él o ella y su entorno, se dice que es una persecución y que es una operación política. Esto creo que lo podemos extender a muchas más personas que les ocurre eso y que utilizan eso dentro o fuera de España. Es una operación de manual. Dicho eso, el tema del novio, su problema es que llueve sobre mojado con lo que pasó también con el hermano. Es decir, lo del hermano es verdad que judicialmente fue archivado, pero siempre hay una responsabilidad política y una necesidad de explicar. En el caso del novio, efectivamente, tiene que explicar cómo ganó ese dinero. Yo creo que es un ejercicio de transparencia que hay que hacer. Y luego no olvidemos que los delitos de los que se le acusan son delitos que de ninguna manera ningún político debería proteger, justificar o mirar por otro lado, porque tiene que ver con la ejemplaridad ciudadana de pagar impuestos precisamente para sostener la educación, la sanidad, etcétera, y especialmente una presidenta de una comunidad autónoma que tiene unas ciertas competencias también tributarias y que por tanto debería desligarse, no digo separarse, digo desligarse políticamente o en el discurso respecto a prácticas que pueden suponer un fraude de ese tema. Quinto intento de que declare, ya sé que son variopintos las veces en las que se ha intentado que declarase, pero hay quien puede decir, joder, son demasiadas veces para intentar que se preste una declaración. No sé si en este caso, por cierto, lo llegarán a filtrar, como hemos visto otro tipo de filtraciones, porque de Miguel Ángel Rodríguez no lo hemos visto declarando, ¿no?, en la grabación. Ya, lo que pasa es que en el tiempo de declaración del novio, yo creo que considerando, como yo considero y lo aclaro de principio, que todo el tema del proceso sobre el fiscal general del Estado hay muchas exageraciones judiciales, empezando por el registro, etcétera. Yo creo que también tenemos que separar cosas. Es decir, en el mes de junio ya estuvo citado a declarar el novio de Ayuso por el juez y sin embargo fue la acusación popular del Partido Socialista quien pidió el aplazamiento, porque el Partido Socialista, aunque ahora pretenda limitarlo, también ejerce la acusación popular en sumarios como ese. Pidieron el aplazamiento y se concedió. Luego, después, esa acusación popular presentó una ampliación de la querella, lo que provocó un recurso a la audiencia provincial que todavía está pendiente de resolver y eso hizo que se parara esa declaración. Porque se ha intentado ampliación de querella por intentar investigar algún asunto bien, más, ¿no? Que me parece bien, pero hay que tener cuidado, primero con comparaciones que se hacen habitualmente, esto de mientras el Supremo va muy deprisa y va llamando gente a declarar, el juzgado no le ha llamado a él. Primero, la carga de trabajo desde el punto de vista de instrucción del Tribunal Supremo es mínima porque casi no instruye sumarios, por lo tanto tiene más posibilidad. Lo que habría que comparar es respecto a otros sumarios que instruya ese juzgado que investiga al novio de Ayuso, saber si va más despacio o más deprisa. Pero ojo con estas comparaciones que tienen un poco también de demagogia. De hecho, has hablado de 2 motivos de aplazamiento. No sé si querías decir alguno más. Sí, seguro que hay más, pero se me ocurren esos a bote pronto, que son dos momentos distintos en los que se ha habido ese aplazamiento. Incluso el viaje de ahora nos puede gustar o no, pero cualquier ciudadano, si te citan y tú puedes presentar una prueba de tus billetes para un viaje de trabajo, te lo aplazan también. Entendéis que también puede haber gente a la que le sorprende que, por ejemplo, habiendo una citación, ahora se dice hasta el 24 de febrero. Es decir, que va pasando un tiempo. Hay quien puede pensar, oye, quién sabe si siendo mal pensado, conviene que se vaya quemando el fiscal general del Estado, que quién sabe si para esa fecha incluso ha caído ya. Digo yo, porque yo estos cálculos, yo no me chupo el dedo. Yo, Fernando, igual estoy siendo muy mal pensado, pero imagínate que puede haber un tacticismo de decir que se queme primero el fiscal general del Estado y luego, porque tiene pinta de que, oye, que se libre el novio de Ayuso es muy complicado, ¿no? Creo yo. O sea, que va a tener que asumir de algún tipo una responsabilidad, porque ya la han pillado, por así decirlo. Yo creo que tenemos que hacernos a la idea de algunas cosas. Primero, en los casos de fraude a Hacienda, la abogacía del Estado y la Fiscalía tienen una prioridad fundamental: recuperar el dinero. Mucho más que mandar a la cárcel al autor de esos delitos. Y en este caso no es diferente. La inmensa mayoría de los casos de fraude fiscal acaban con acuerdo entre el acusado y el fiscal. Acuerdo que generalmente suele ser el pago de lo que se debe, más una multa, más los intereses, etcétera, etcétera, antes que el ciudadano vaya a la cárcel. Digo, para que nos vayamos preparando de posibilidades que vienen. En este caso, da la sensación, pero me estoy metiendo en aguas procelosas, da la sensación de que
La investigación está muy avanzada porque ya hay unas facturas, porque ya se ha constatado que algunas de esas cosas, presuntamente, esos servicios no se han hecho, etc. Es decir, digamos que no tiene una instrucción muy complicada, no hay comisiones rogatorias, no hace falta pruebas que tengan que ver con policía científica, etc. O sea, ¿en qué crees que puede quedar? No me atrevo, porque luego en estas cosas también hay cosas procesales que pueden surgir de una nulidad, etc. Yo no me atrevo, pero es muy probable, viendo lo que hemos visto, que haya un pago de lo que se debe, insisto, más intereses, más multa, etcétera, etcétera. Pero tengamos claro que lo primero que se busca en esos casos, en la inmensa mayoría de esos casos, es primero el pago económico y recuperación del dinero y luego ya si lo hubiera responsabilidades penales. No, sí, se ha hablado ya de pagar 500.000 euros y asumir una pena de cárcel, 8 meses que no le suponga entrar en prisión. Por ejemplo, era la que sea propuesta menos de 2 Casada. años, cuadrarlo en menos de 2 años, que en este caso no es fácil porque hay presuntos falsedades documentales, pero al final la inmensa mayoría de estos casos acaban en ese tipo de pactos. Sí, lo cual no quita para que al final, pues eso, te han pillado no pagando lo que tenías que pagar a Hacienda y bueno, pues ahí está esa mancha, que es una mancha importante. Hay una dificultad añadida para ese pacto en esto, no digo que lo impida, pero sí dificultad, y es que el hecho de que haya acusaciones populares, en este caso del PSOE y Más Madrid, hace más difícil el pacto porque habría que extenderlo también a esas acusaciones, es decir, no es inocente que haya esas acusaciones también. Vamos a ver, tú que eres experto en seguir esta materia, yo sé que te ha apasionado, ¿cómo puede enredarse tanto el hecho de se van a subir las pensiones, se va a dar ayudas al transporte público, va a invitar también un palacete, que anda que no se ha hablado del palacete, se habla más del palacete que de los pisos de mucha gente para vivir, el tema de la moratoria de los desahucios, este tipo de medidas? Primero me gustaría, has trabajado esta materia, no sé, de lo que incluye este decreto ómnibus, ¿qué te parece que es más interesante pensando en la gente que nos ve? Y luego vamos a ir a la parte de sí, pero no, no, pero sí. O sea, que primero fue no, por parte de Feijóo, luego sí, y ahora dice sí, pero ha sido sí, en cierta forma, por no favorecer los intereses. Un lío. A ver, yendo al origen de todo, sí. Yo que llevo muchos años en el Parlamento, estoy muy empeñado siempre en que no se legisle tan mal como se legisla habitualmente. Y uno de los vicios que suelen tener los gobiernos, digo los gobiernos porque no es nuevo, es esto de los decretos ómnibus. Y el propio Tribunal Constitucional tiene muchas sentencias anulando incluso resoluciones. Acordémonos, por ejemplo, en el inicio de la pandemia, cuando anuló aquello que metieron en el primer decreto de ayudas de medidas sobre la pandemia, que era metiendo a Pablo Iglesias, entonces vicepresidente, en la comisión de control del CNI. Eso el Tribunal Constitucional dijo que no. En esta ocasión, ¿qué necesidad hay de mezclar un escudo social con otras medidas, incluyendo lo del inmueble, que no palacete, porque no es un palacete, del PNV? Yo creo que es muy justo que se lo devuelvan al PNV. Me da la sensación de que ¿por qué? Tiene razón Cuéntanos ya el por PNV. qué. ¿Por qué? Bueno, porque creo que es bastante evidente. Lo digo porque como en esto ha habido Sí. también, creo, bastante desinformación, dinos por qué. En el procedimiento. Hay mucha gente, Fernando, que oye el palacete, Bueno, y no se aclara. Primero ya nos han metido el marco del palacete, Por eso, pero que ya cuéntanos. tiene una cara, es un inmueble que alguien como Testaferro, porque el PNV no tenía entonces personalidad jurídica, puso el dinero para comprar ese inmueble para el PNV en un momento en el que operaba, digamos, en el exilio. ¿Vale? Cuando el PNV estaba en el exilio. Pero no tenía personalidad jurídica y fue a través de un testaferro. Y luego la Gestapo, cuando la ocupación alemana de París, se quedó con ese inmueble y posteriormente lo pasó al gobierno español, que entonces era el gobierno franquista, el gobierno de Franco. Por tanto, da la sensación de que sí hay un título de propiedad no escrito del PNV, por tanto me parece bien que se devuelva dentro de los actos de la Ley de Memoria Histórica y de devolución de patrimonio, que por ejemplo a los sindicatos les devolvieron mucho patrimonio histórico hace unos años. Me parece bien. Mi pregunta es, ¿por qué demonios hay que meterlo dentro de un decreto de escudo social? No lo entiendo y no entiendo las otras veces que eso ha hecho y me parece que es el primer error rectificado ahora por el gobierno. No es tan erróneo considerarlo un error cuando el gobierno lo rectifica ahora. Punto número 1.
Y luego hay un contexto político que no podemos olvidar, hay un contexto político en el que no hay una mayoría de izquierdas, sino que esa mayoría de izquierdas está matizada por la presencia de Junts, PNV y desde luego PP y Vox. Por tanto, cualquier medida no puede salir y, por ejemplo, a la derecha le da un poco de grima esto de los desahucios, las personas vulnerables, etc. Cuando hablas de la derecha, ¿incluís al PNV o a Junts per Catalunya? Claro, es que creo que... O sea, es poner de acuerdo lo que quiere Podemos, por ejemplo, con lo que quiera el PNV o Junts. Y luego a esa ecuación hay que meter también el factor estratégico de Junts. Junts tiene una estrategia que consiste en hacer valer sus 7 diputados, en intentar estar permanentemente en el foco de la agenda política, en lo que podríamos llamar hacerse notar en cada una de las votaciones, y además considera que desde el año pasado que apoyó la investidura de Pedro Sánchez hubo una serie de acuerdos que se firmaron en Suiza o en Waterloo o donde fuera, pero que al llegar aquí no se han terminado de materializar. Por ejemplo, que se hable catalán en las instituciones de la Unión Europea o fundamentalmente la cesión a Cataluña de las competencias de inmigración. Con razón o sin ella, eso estaba en un papel firmado y un año después no está hecho. Y Junts dice, mientras no se nos den todas esas cosas que se nos prometieron, nosotros no facilitamos la vida al gobierno. Entonces, la mezcla de todos estos factores y alguno más es lo que nos lleva a este enredo, creo que lamentable, que podía ser evitable de alguna manera, pero que al final termina poniendo en riesgo algunas medidas del escudo social que creo que eran bastante prioritarias. Debo añadir también que por lo que vimos justo inmediatamente después de la votación, hubo también un interés del gobierno porque se apreciara y los ciudadanos apreciaran cuál era el daño que se les hacía tirando abajo este decreto y por tanto arrastrar un poco los pies para hacer un nuevo decreto que se cambiara. Yo creo que la mezcla de todo... Bueno, y luego otra de las cosas que ocurre en España, que en mi opinión es una anomalía, y es que no hay ni el más mínimo diálogo entre el gobierno y el primer partido de la oposición, ninguno. Yo creo que la mezcla de todo eso es lo que nos lleva a esto, a lo que estamos, que me parece preocupante porque crea una disociación entre los ciudadanos y la clase política. Y si cree un partido que va a salir ganando de esta idea o que va a ganar el otro, yo creo que se equivocan. Yo creo que al final termina perdiendo en términos generales toda la clase política. La enorme capacidad que tiene la coalición negacionista del Partido Popular y de Vox para contaminar el debate público con manipulaciones y mentiras. Se ha dicho que este Real Decreto Ley, el que no se convalidó, contenía medidas que harían subir el precio de la luz. Y yo quiero decir que es falso. Se ha dicho que se regalaba un palacete al Partido Nacionalista Vasco, pero aquí no se regala nada. Se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo alemana y por el franquismo en los años 30 del siglo pasado. Se ha dicho también que este Real Decreto Ley subía el IVA de los alimentos. Otra falsedad, otro bulo. Y ahora te voy a preguntar, no me olvido, de las 2-3 medidas sociales que destacarías de esto, ¿eh? Pero ¿ves que cada vez puede haber más desconexión entre un número importante de ciudadanos y el debate político? ¿Me explico? ¿En los temas en los que está el debate político y en qué están los problemas de la gente? Sí, yo creo que el tema de la vivienda es fundamental. Si no se avanza, si no se ven cambios, es fundamental. Yo creo que todo esto que ha ocurrido con el decreto es muy importante también para eso, para esa desafección. Yo creo que hay una parte muy importante de la sociedad, de más vulnerables y menos favorecidos, que percibe cuando escucha esto de que la economía va como un cohete, que no sé si le irrita o le molesta, pero desde luego no lo comparte, porque las cifras macroeconómicas es verdad que son buenísimas, creo que es el gran mérito de este gobierno esas cifras, pero hay otras cosas que no. Yo creo que yo no soy especialista en economía, pero me parece que hay varios porcentajes que nos dan idea de eso, que es el porcentaje respecto a los ingresos que las clases trabajadoras dedican a comprar piso o a alquilar piso es mucho más alto que lo que era antes. El porcentaje que dedican de sus salarios y sus ingresos esas clases sociales a alimentación o productos básicos ahora es más alto, porque hubo una inflación, porque los salarios se quedaron atascados y creo que uno de los grandes retos es subir esos salarios y no se está produciendo. Yo creo que hay una desafección en todo eso y creo que es peligroso porque si miramos la experiencia de otros países, desde Estados Unidos, desde luego Argentina, que es el caso más claro,
con Milei, cuando surge una opción que se aprovecha de que los grandes partidos tradicionales no han sabido satisfacer esas necesidades de los ciudadanos, nos lamentamos. Y yo creo que ahí está la manera de atajar que pueda surgir una opción de estas. 2-3 medidas sociales que destacarías de esto del ómnibus, que tanto se está hablando, y a lo mejor hablar tanto del palacete ha hecho que se hable menos de otras medidas que pueden favorecer a la ciudadanía. Bueno, yo creo que es muy bueno que las pensiones se revaloricen en función de la inflación, creo que es un gran paso. Hay otra medida que no está propiamente en este ómnibus, pero creo que está haciendo este gobierno y que me parece muy importante y que habría que destacar, que es la subida del salario mínimo interprofesional, me parece fundamental. Y luego otra medida que surgió cuando el momento de inflación, que en teoría era temporal, pero que se va prolongando, que es las ayudas y la gratuidad al transporte, que a mí me parece que está funcionando y que está muy bien, y que además afortunadamente demuestra que cuando un gobierno implanta este tipo de medidas, luego es muy difícil que se dé marcha atrás, y creo que no va a ser. Salvo que sea el impuesto a la banca, que el impuesto a la banca... Pero te he cortado que ibas a decir algo. No, iba a decir que de todas formas hay un debate que me parecería interesante que se hiciera y no se hace, y es: este país tiene muy poca capacidad para conceder ayudas sociales a quienes lo necesitan. Yo creo que hay una burocracia y un exceso de una falta de elasticidad en la administración a la hora de concederlo. Lo vimos con la pandemia, lo vimos con el ingreso mínimo vital, que fue muy difícil que llegara a las personas que lo necesitaban, lo vimos con la DANA, lo vimos con la inflación, donde fue muy difícil discriminar entre quienes tenían más ingresos y menos ingresos. Yo creo que hace falta repensar cuál es el sistema de concesión de ayudas sociales para saber a qué capas de la sociedad van y tener muy claro cómo fragmentarlo, que en este momento, con los medios que hay y con una administración un poco más digitalizada, creo que sería mucho más fácil hacerlo. En ese Real Decreto trampa que intentó el Gobierno, la posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Y sí a las ayudas para los valencianos y no a la ocupación ilegal de las viviendas. Impuesto a las energéticas. El impuesto a las energéticas que decae, y al final han coincidido ahí pues partidos tan variopintos como Vox y como el PNV o como Junts per Catalunya. Es curioso esto, ¿no? Bueno, en esto ha ocurrido algo que Son 1.000 millones, dicen, no sé si... Yo, que llevo mucho tiempo en el Parlamento y haciendo información, no había visto jamás, que es un gobierno... A ver, cuando se aprueban los decretos y luego hay que convalidarlos, en democracia solamente han caído 6 decretos, se han rechazado 6 decretos, es decir, es algo muy extraordinario que decaiga un decreto aprobado por el gobierno. Bien, sin embargo, en este tema de las energéticas, el gobierno claramente y sin un ambaje dijo: yo he concedido a la izquierda aprobar este decreto, pero sabiendo con seguridad que no va a ser aprobado luego por el resto de socios y que va a decaer. Hubo una frase, además, de una fuente muy alta del gobierno, que lo pusimos en un titular, que es nos hemos comprometido a que se apruebe el decreto, no a que esté en vigor. De alguna forma lo podríamos traducir en un engaño hacia los socios de la izquierda, sabiendo que Junts, PP y Vox lo iban a tirar abajo, y el gobierno no tuvo ningún problema en que ese decreto cayera abajo y que decayeran los impuestos a las energéticas. Y además sabemos que hay unas empresas, con mucho poder, que presionan para que no existiera ese impuesto. O sea, dicho de otra forma, cuando Podemos se queja y dice al final el PNV son una especie de perritos falderos de Repsol, por ejemplo, y luego dice no, pero el gobierno también ha sido cómplice de esto, va por lo que estás diciendo. Yo creo que tienes razón, se podrá estar de acuerdo o no con ese impuesto, pero insisto, que un gobierno apruebe un decreto con la seguridad y con el pacto con otra parte de sus socios de que se va a tirar abajo y que no va a pasar nada, a mí me parece sorprendente. Podemos, en teoría, mantiene todavía como condición para sentarse a apoyar los presupuestos el que se recupere el impuesto a las energéticas. Yo quiero verlo, que eso sea así. Porque al final estamos hablando de ese equilibrio de tener que contentar al PNV y a Podemos, por ejemplo. O a Junts, sí, que es una dificultad, a Sumar, Izquierda Unida. Claro, es una dificultad que tiene el gobierno y que hay que entender que la tiene, pero se trata de disimular un poquito más. Yo no he visto ese disimulo en esto y abiertamente el gobierno dio por hecho
que iba a decaer, y a mí me parece, insisto, ciertamente sorprendente. Y ahora vamos a ver si Podemos, que por cierto hizo una consulta sobre esto, sobre sus condiciones para los presupuestos, a ver si lo mantiene en la negociación de presupuestos, porque el gobierno en esto está abusando de algo que le está funcionando muy bien en las negociaciones con sus socios, que es esto de como queráis, pero si caemos nosotros viene la derecha y la extrema derecha. Eso le vale y le está valiendo y le ha servido para sacar muchas cosas adelante. Que por desgracia es verdad. Es decir, que sí que es cierto que al final es muy llamativo. Por ejemplo, ver a Abascal en estos días decir no a la subida de las pensiones porque hay que hacer una oposición en la cual hay que ir a tope. Esto es muy llamativo. Al mismo tiempo que Abascal, en la misma semana en la que se daban a conocer facturas de su mujer con el grupo de comunicación Afín, que al mismo tiempo ha recibido cantidades de dinero importantes del partido, sale a decir motosierra contra el gasto público. Es decir, que ellos están en un a por todas, pero claro, a veces incluso aunque haya que llevarse por delante una subida de pensiones, no lo disimula Abascal. Bueno, es que yo creo que el partido más coherente en España es Vox. ¿Por qué? Porque mantiene una posición que es al Partido Socialista, a Pedro Sánchez, este gobierno, ni agua. Ayer mismo dijo algo así, que aunque ponga una bandera de España en todas las rotondas, no le apoyaría ni siquiera esa medida. Ellos tienen muy claro, y su decisión es votar a todo que no, y lo tienen muy claro. Y de hecho, si atendemos un poco la tendencia de las encuestas, sin hacer nada Vox, resulta que está en un momento en el que sube. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que guste o no y esté justificado o no, hay una capa muy importante de la sociedad en España que odia profundamente a Pedro Sánchez y al gobierno. Abascal está sabiendo recoger ese sentimiento, y cuando el PP, digamos, tiene algún punto de flaqueza o debilidad, como votar ahora, que ha anunciado que votará a favor del decreto, de lo que queda del decreto, o antes la reforma de las pensiones, lo utilizan para decir, ves, el PNV se pliega al gobierno mientras que nosotros somos los únicos que nos mantenemos inflexibles en esta posición. Con esto no estoy elogiando a Vox, ni muchísimo menos, nada más lejos de mi intención, pero estoy describiendo cuál es su posición, en la que, sin hacer nada, resulta que las encuestas le dan que suban, también por la ola internacional que hay de Trump, etcétera, etcétera, pero lo están consiguiendo. Sabes que eso que has dicho del partido más coherente es Vox puede ser convertido en un meme. Tienes tu momento para, para explicar si lo que pasa es que se puede ser coherente en el error o en el acierto, pero como ellos no necesitan pactar con nadie, como no tienen que pactar con nadie, no hacen algo que exige los pactos, que es flexibilizar tu posición o ceder en algo. Ellos mantienen su posición inalterable, están enrocados en su posición negacionista, de guerra cultural, etcétera, pero se mantienen firmes porque no tienen ninguna necesidad, porque su electorado precisamente lo que busca es eso, lo que busca es alguien que es un frontón frente a esta cosa que hay ahora de las posiciones woke, que es lo que le da a Trump el poder. Es decir, ellos son coherentes en su error, desde mi punto de vista. No tiene ningún sentido que el transporte sea gratuito cuando en realidad a los jóvenes lo que se les está haciendo es usar esto como un señuelo. O sea, la vivienda para un joven es inalcanzable. Pero te puedes ir de Interrail casi gratis, tío. No pasa nada. ¿Qué puede estar pasando en una sociedad y qué puede pasar? ¿Qué peligros se corre? Y voy a partir de lo que decías de la coherencia de Vox en un discurso que es claramente antilógica. Es decir, por ejemplo, decir el cambio climático no existe y es una patochada de la izquierda cuando vemos que hay una subida de las temperaturas, eso es científico, cuando en el sentido común ya lo vemos, pues que está nevando menos y lloviendo menos. Cuando niegan la violencia de género no existe. Cuando se ponen por ejemplo, a abordar temas como la vivienda y ponen el foco en los ocupas, una serie de bulos permanentemente, o cuando Abascal, que es un vividor de la política, dice hay que recortar el gasto político, pues igual habría que empezar por ti. ¿Qué ocurre cuando hay, por ejemplo, mucha gente joven que está conectando con ese discurso, que hay continuos bulos, pero claro, un discurso muy populista que conecta la culpa, los migrantes, no los grandes, por ejemplo, banqueros que están ganando miles de millones y cada vez más? Bueno, es un fenómeno que no es español, es mundial. Es un fenómeno mundial. Esa ultraderecha está utilizando muy bien las redes sociales, la desinformación. Los periodistas y los que podríamos llamar medios tradicionales hemos perdido mucho poder, yo creo que esto lo tenemos que admitir, y ahora hay muchos ciudadanos que se informan por otras
por otras redes y otras vías. Hay que tener en cuenta que Alvise sacó casi 1 millón de votos en las elecciones europeas, estando fuera absolutamente del radar de todos los medios de comunicación, pero lo hizo con Telegram, con TikTok y con este tipo de redes. La ultraderecha lo utiliza muy bien, difunde sus mentiras y sus bulos y hace esto que se conoce como la ventana de Overton, es decir, hay cosas que son inadmisibles para la sociedad y ellos consiguen la primera fase, que es hacer que una parte de la sociedad lo admita, que se extienda esa admisión de tal manera que la derecha tradicional termine adoptando también cosas de esas, incluso una parte de la izquierda también admita, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la inmigración, en la Unión Europea cambia su posición y se endurece, es decir, lo que era inadmisible antes y estaba fuera de la ventana, de pronto entra, y lo siguiente ya es que la sociedad mayoritariamente lo acepte. Creo que en el tema de la inmigración es una evidencia que han conseguido que un discurso que antes estaba fuera de la realidad, es decir, antes de Vox y de estos últimos años, en la política española nadie hacía política con el tema de la inmigración. La única excepción fue Xavi García Albiol en Badalona, pero no recuerdo ninguna otra fuerza política que lo utilizara. Y de pronto se ha convertido ya en un arma política que además le da réditos, insisto, a base de hacer que vayamos aceptando cosas. Eso es respecto a la inmigración, pero se puede hacer respecto a otras cosas. Por ejemplo, el hacer ver, y esto es muy trampista también, que el tema del género, la igualdad hombres-mujeres o la discriminación positiva termina siendo algo que hace daño a los hombres, que perjudica a los hombres, que lo rechazan los hombres, lleva a discursos, y no pretendo hacer comparación, pero para que nos hagamos idea cómo entra en el ideario, cuando el presidente del gobierno y candidato dijo en una emisora de radio que sus amigos de 40 años y él mismo se sentían a veces un poco amenazados por algunas de las cosas que decía el feminismo. Es decir, ya ha conseguido ventana de Overton, cosas que no se aceptaban antes, de pronto entran ya entre lo aceptado en la sociedad. Eso la ultraderecha lo hace muy bien y va poco a poco penetrando en toda la política hasta ganar los discursos. Y a mí me parece que eso es preocupante y que lo que hay que hacer es combatirlo no con menos democracia, sino con mucha más democracia. Recuperar el patriotismo en nuestro país, recuperar el amor por la familia, el amor por Dios, el amor por lo tradicional, el amor por nuestros valores como españoles. Uniros a nosotros, contactad con Aitor Navas, el patriota. ¡Tierra, trágame! Los valores estos que se han perdido, todos los valores perdidos, intentar juntos recuperarlos. ¡Qué sueño, Santi! ¿Por qué en España, pienso yo, no se ve como algo natural, normal, que si se cumplen 50 años de la muerte de un dictador, se conmemore esto? Es decir, para bien y para mal, por ejemplo, haciendo una labor más pedagógica, pienso yo, ¿eh? Es decir, al final, claro que es importante la transición, pero hombre, la transición fue posible porque murió el dictador. O porque, por ejemplo, asistir a actos de Auschwitz y no asistir... No sé si porque la forma de politizarlo es tóxica o qué, pero debería ser algo de consenso, condenar el franquismo y decir, oye, 50 años de la muerte de un dictador, quizás aprovechar para hacer pedagogía, además en el contexto en el que estamos de auge de la extrema derecha. Lo que pasa es que lo tienes que hacer bien, ¿vale? O sea, yo creo que hay que hacer mucha política de memoria democrática. Creo que no solo lo de las cunetas, sino hay algo que nos pasa inadvertido de lo que nos reparamos, pero a mí que me gusta recorrer muchos lugares de España y muchos pueblos, hay muchísimas iglesias en muchos pueblos de España que en la fachada tiene todavía los caídos por la patria y los nombres de Franco y José Antonio en muchos sitios. Que son del bando nacional, los caídos por la patria. Nacional no, del bando franquista. Golpista. Vale, bien. Digo, Sí, ¿ves? No les compremos el marco. Creo que eso hay que hacerlo, hay que quitar todas esas placas. Creo que yo siempre he sostenido que la ley de memoria histórica se quedaba corta. Yo creo que el Valle de los Caídos, una vez sacados los cuerpos de las personas que hay que volarlo. Yo creo que no es recuperable como centro de memoria. O sea, yo esa cosa... Digo esto por decir claramente cuál es mi posición. Ahora bien... Pero perdona, ¿volarlo goma 2 o...? Bueno, yo no soy experto en explosivos, pero creo que no tiene ningún sentido mantenerlo tal y como está y no es recuperable. O sea, yo creo que puede ser un centro de memoria, como en el caso de Argentina, la ESMA, un sitio donde se observe cómo fue el horror de aquello, pero esto es un lugar de exaltación
de un determinado régimen y además con una configuración con la cruz, etcétera, que lo que hace es defender ese nacionalcatolicismo de esa época y no me parece recuperable. Digo todo esto para demostrar que no creo que esté en contra de todo esto. Lo que ocurre es que lo que hagas de memoria democrática lo tienes que hacer bien. Y yo creo que se ha ido luego virando, pero por parte del gobierno esto de los 50 años de libertad creo que fue un error mayúsculo. La muerte de Franco no fueron 50 años de libertad. Hubo mucha gente que en la transición lo siguió pasando muy mal. Ayer escuché un reportaje en la SER de la muerte del asesinato de Yolanda González, por ejemplo. Hubo más asesinatos, la dictadura siguió durante un tiempo y no me parece afortunado lo de los 50 años. Creo que en Europa no hay muchos precedentes de cuándo se celebra la muerte del dictador, ¿vale? Sobre todo si esa muerte es por enfermedad, ¿vale? Se celebran o se conmemoran otras cosas, la liberación de París, otras cosas. O sea, yo creo que era un error ligarlo a la muerte de Franco, que además nos lleva a un problema, que a ver cómo lo resuelven, porque unos días después de que murió Franco, se nombró rey de España a Juan Carlos I. Si conmemoras la muerte de Franco, tendrás que hacer un acto de conmemoración de la coronación de Juan Carlos I. ¿Le vamos a permitir que venga a España? ¿Le vamos a aplaudir? Que venga con Froilán, igual puede, ¿no? Claro. Igual de paso puede decir, o sea, igual de paso nos puede decir dónde tiene el dinero. Yo creo que el arranque de esto de los 50 años de libertad creo que no está muy bien pensado y muy bien hecho, sinceramente. Insisto, y con esto no pongo en duda que hace falta mucha pedagogía. En el Congreso estamos escuchando ahora cosas que no escuchábamos antes, un partido político con muchos diputados defendiendo el franquismo, negando la dictadura. A mí me parece un horror y hay que hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas bien, sobre todo para que, por ejemplo, no le demos oxígeno a la celebración del 20N. El 20N ha ido decayendo como los fachas lo celebraban. El Valle de los Caídos cada vez iba menos gente, cada vez había menos manifestaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Engordar esa conmemoración para que de verdad haya más también de esa parte? Yo creo que tenemos que hacerlo con un poco de sentido, en mi opinión. Lo que pasa es que puede ocurrir, por ejemplo, decir 50 años de libertad, pues de libertad no ha sido, estoy de acuerdo contigo. También es cierto que cabría observar desde mi punto de vista que hay algún partido político que no va a conmemorar la muerte de Franco. Mira tú que se podría aprovechar para decir, muerte de Franco, vamos a reivindicar, pues por ejemplo, que ha habido un déficit con esas generaciones a las que nos lo ha explicado bien la guerra civil y el golpe, por ejemplo la mía, supongo que la tuya. ¿Qué ocurre? Que sí creo que tenemos en el debe en España de que no hay un consenso. O sea, todos los partidos deberían condenar el franquismo, condenar la dictadura. Esto acaba siendo un pim pam pum y eso yo creo que hace imposible. El Partido Popular lo fundó Fraga, Alianza Popular, fue ministro de Franco. Entonces yo creo, más allá de que pueda haber oportunismo o no por parte del gobierno, yo sí veo imposible que partidos como el PP y Vox apoyen actos porque saben que hay un electorado que ve con simpatía a Franco, por desgracia. Vox, desde luego, no, porque defiende la dictadura. El propio Abascal en el Congreso varias veces ha dicho, ha comparado el gobierno de ahora con los gobiernos de Franco y ha dicho que eran los mejores, que eran mejores esos gobiernos que los de ahora democráticos. O sea, a Vox en ese sentido lo doy por perdido, desgraciadamente. El Partido Popular sí que condena la dictadura, pero creo que tiene un problema grave que nos extiende a toda la sociedad en España y es que no ha resuelto cuál es su relación con los temas de memoria democrática, ¿vale? Formalmente se supone que no está a favor de la dictadura, pero no ha resuelto. Yo creo que tendría que elaborar un discurso que estuviera mucho más pegado a eso. Es decir, Rajoy alardeaba de que no había dado ni un duro para sacar a los muertos de las cunetas. Yo creo que eso es un horror. O sea, yo vuelvo al tema argentino. En Argentina, por ejemplo, hay un lugar que es el Monumento a la Memoria, donde están los nombres de los muertos durante la dictadura, durante la represión, y eso es algo con un consenso social, aunque ahora Milei lo está poniendo en cuestión. A mí me gustaría que en España hubiera ese consenso social, me gustaría que hubiera una fecha a la que sea, que pudieran ir todos los partidos a poner unas flores o a recordar el horror y la gente caída por eso, los exiliados, etc. O sea, yo creo que hay un déficit respecto al PP y me gustaría que tuviera una posición mucho más clara en los temas de memoria democrática y desde luego que la memoria democrática no fuera un tema de discusión política. No es buen momento porque esta polarización en la que estamos y que beneficia a todos y que todos buscan no da lugar a eso, pero a mí me encantaría, yo creo que debemos.
Y además, por hablar de mí mismo, yo lo he intentado siempre que he podido. Cuando el poco tiempo que estuve en EFE, en la entrega de premios de periodismo Rey de España, delante del Rey de España, como dábamos un premio a un programa de la cadena SER sobre víctimas del franquismo, yo pedí perdón en nombre de la agencia EFE, porque la agencia EFE se creó justo después de la guerra precisamente para ensalzar la dictadura y ese bando que había dado un golpe de Estado, y yo creía que debíamos una explicación y una petición de disculpas a esos exiliados. Algunos de ellos, por cierto, estaban en el acto y luego hablaron con el rey. O sea, yo creo que se puede hacer muchas cosas, cada uno en nuestro ámbito, pero creo que hay que hacerlas bien y con sentido. ¿Cómo ves a Feijóo y hasta qué punto, en la línea de lo que estamos hablando, le puede estar afectando, por ejemplo, la presencia de Vox, de un Vox que según algunas encuestas incluso está en auge o puede conectar más con un electorado joven? ¿Hasta qué punto esto está marcando al Feijóo que se está conociendo más en Madrid, por así decirlo, ¿no? En España, vamos a decir, porque viene de Galicia y hay quien dice, bueno, en Galicia ya se le conoce, pero ¿cómo ves a Feijóo ahora mismo? La existencia de Vox le condiciona mucho. Es decir, el Partido Popular tuvo mayorías cuando ocupaba el puesto con Aznar, el lugar desde Falange por un lado hasta los límites del Partido Socialista, cuando todo eso era PP, cuando tenía además discursos que encajaban dentro de eso, aunque fueran distintos, es cuando le fue bien, gobernó y tuvo mayorías absolutas. Ahora Vox es lo que le desquicia y le saca de lugar. No sabe si tiene que estar a favor de la memoria democrática o aprobar leyes de concordia lamentables en comunidades autónomas. O sea, yo creo que Vox es lo que le disparata. Yo creo que además no ha encontrado su punto de oposición, es decir, venía como una persona moderada, centrista, porque así había sido gobernando en Galicia, y de pronto nos encontramos a alguien que no termina de encontrar su punto, que termina de oponerse a cosas que no tienen sentido y que da bandazos como esto de lo de las pensiones y el decreto, que no se entiende muy bien. Es decir, en política se dice esto de no hagas lo que no puedas explicar, y no han sabido explicar todavía por qué ahora se van al sí después de combatirlo tanto, estando también el inmueble del PNV. O sea, yo creo que tienen un problema de comunicación, pero también de cuál es su estrategia, probablemente de equipo. Es verdad que... ¿Pero de equipo de quién? De Feijóo. Es verdad que en España ser jefe de la oposición no es fácil. Si miramos atrás, nos encontraremos que Aznar, cuando estaba en la oposición de Felipe González, era charlotín, se le caricaturizaba incluso en los periódicos de derecha, si nos acordamos. Con Zapatero se decía que era Bambi, se decía aquello de que en 2 tardes podía aprender la economía, se le caricaturizó también. Y perdona, Matilla, no es que se dijera, es que le pillaron con Jordi Sevilla, que dijo, esto te lo explico en 2 tardes. Lo dijo Jordi Sevilla, haciéndole un poco la pelotilla. Sí, había caricaturas respecto a él, Bambi, etc. Yo creo que la línea es esta, si te parece por resumirlo, y acábala. Es evidente, y me parece muy interesante lo que estás planteando. Aznar fuera de la presidencia era charlotín, Zapatero era Bambi, y puedes seguir. Yo creo que eso ha pasado con todos los líderes de la oposición, y ahora además en la presidencia del gobierno hay alguien que podrá gustar o no, pero desde luego creo que hay que reconocer que tiene una enorme habilidad táctica para ver por dónde va la ola y subirse a esa ola y saber un poco cuál es el olfato y la intuición de lo que requiere cada momento. Eso hace que el presidente del gobierno pueda marcar la agenda, pueda poner en la discusión pública lo que le interesa, y yo creo que ser jefe de la oposición con Pedro Sánchez no es fácil, es mucho más difícil que con otros por todo esto. O sea, digamos que desde ese punto de vista es un killer Pedro Sánchez, es decir, no tiene ningún inconveniente en cambiar de posición para llegar a acuerdos que le permitan salir de un atolladero. Es más, diría que ha conseguido, y es parte de su mérito, que esos cambios de opinión sean casi un mérito en favor del diálogo para conseguir esos acuerdos que le permite eludir los abismos. Entonces no es fácil, porque cuando creen que, o cuando creemos, mejor dicho, por no librarme de esa responsabilidad, cuando creemos que está muerto o que se acaba la legislatura, sabe encontrar un camino que probablemente los demás no
no encuentra. Si quieres, por completar esta idea que estabas tú diciendo, que me parece interesante, y un poco por explicar que somos un poco viejos ya del lugar, es cierto, al menos en lo que yo he vivido, yo era más joven con Aznar, pero has dicho que era charlotín. Es cierto luego que con Zapatero se decía que era Bambi, de Rajoy también se reían, le llamaban mariconplejines, que lo hacía Jiménez Los Santos, por ejemplo, y Sánchez era Pedro el Guapo. Es decir, que sí que es cierto que cuando están en la oposición se le dice, va, tiene poco fuste. Esto ha ocurrido, es verdad. Y luego pues se ponen este tipo de, ¿verdad?, de adjetivos descalificativos, peyorativos, que luego verdaderamente tú crees cuando se llega al poder y te plantas en la Moncloa y ya tienes el BOE. Te entra un carisma cuando entras en la Moncloa, y además tienes la maquinaria para marcar la agenda, para que los demás vayan detrás de ti, para en Consejo de Ministros aprobar normas que pongan de la polémica en determinado lugar, y tienes el botón para los pactos, porque tienes posibilidad de ofrecer cosas a cambio de cosas que si estás en la oposición no. En la oposición vas siempre con la lengua fuera, detrás de cuál es el camino que te quiere marcar el gobierno. Yo creo que eso es una evidencia, y además siempre tienes a alguien diciendo estas cosas de no, usted haga propuestas. Y yo siempre pienso, bueno, el que tendrá que hacer propuestas es el que está en el gobierno más que el que está en la oposición. Y bueno, luego, pero ahí se podría hablar. Luego tienes que dominar las dos ruedecitas, la de la dureza y la de los pactos de Estado. Pero Sánchez eso lo hizo bien en la oposición. Hay que recordar que era duro con el gobierno de Rajoy, pero al mismo tiempo firmó varios. Quiero recordar, por ejemplo, el pacto antiterrorista que lo firmó, aceptando. Pero esto se trataba de Zapatero, ¿no? No, fue Sánchez, firmó un acuerdo de... Digo porque me acuerdo perfectamente, porque en ese momento estaba en el trámite parlamentario lo de la prisión permanente revisable, y tuvieron que aceptar, y tanto lo han aceptado como que nunca lo han cambiado y ya está fuera de la polémica. Yo estaba recordando que juraría que en la etapa en la que Zapatero fue oposición sí que dijo esto del talante y propusieron pactos, por ejemplo, estuvo la política antiterrorista. Sánchez, vamos, firmó en la Moncloa con Rajoy el pacto antiterrorista de entonces, o sea que sí que firma. Entonces es cómo combinan las dos ruedecitas, la de la dureza y la de los pactos, la de pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial o Radio Televisión Española, por poner ejemplos, o la de oponerte a las cosas y ser muy duro en los debates en el Congreso. Es decir, encontrar ese equilibrio entre las dos ruedas estando en la oposición no es fácil, y lo encuentras más fácilmente si estás tú solo en tu espectro político y no tienes que competir, en el caso del PP con Vox, o cuando estaba Pedro Sánchez en la oposición, que hay que recordar que había encuestas que daban por encima a Podemos del Partido Socialista. Entonces él tenía que actuar condicionado porque había otra fuerza que le podía comer la tostada. Vamos al hoy, y hablando de comer la tostada, ¿quién crees que tiene más simpatía entre el electorado de derechas o del Partido Popular, si crees más en concreto? ¿¿Ayuso o Feijóo? ¿Y hasta qué punto eso condiciona a Feijóo? Mira, no lo eludo, porque ahora te lo digo, pero la derecha no necesita líderes carismáticos, ¿vale? Cuando se dice a veces los votantes del PP casi no valoran a Feijóo, da lo mismo. Los votantes de la derecha no necesitan tantos líderes formados, digamos, como la izquierda, que es más fácilmente desmovilizable, ¿vale? La derecha no. ¿Por qué? Bueno, yo creo que va intrínseco en cómo es la izquierda y cómo es la derecha. Yo creo que la derecha tiene más clara cuáles son sus intereses, sabe que lo que quiere es evitar que gobierne la derecha, y lo que busca son más principios ideológicos en la derecha y más posiciones, y votan a ese partido independientemente de quién sea el líder. Aznar no era un líder carismático, Rajoy tampoco era un líder carismático, y los dos tuvieron mayorías absolutas en su momento, ¿no? O sea, digamos que son más ejército, por así decirlo, en la derecha. Sí, yo creo que sí. Y la izquierda no, la izquierda en cambio tienen que ser líderes un poco más líderes. Y aparte que hay más crítica, dices, interna, por ejemplo, más debate. Más autocrítica. Más la vida de Brian. Eso es, más autocrítica, yo creo que es evidente. Ayuso, yo creo que Ayuso despierta mucho más entusiasmo en capas del Partido Popular, también más rechazo por parte de la izquierda. Ahora, yo tengo la teoría, cuando se intenta decir qué daño le hace Ayuso a Feijóo, yo creo que es al revés. Yo creo que a Feijóo le viene muy bien que exista Ayuso. A veces le puede incomodar que le cambie la agenda y saca asuntos que él no quiere, pero yo creo que le cubre una parte del electorado muy interesante para él. O sea, yo creo que le viene bien que haya alguien con las posiciones de, digamos, más dureza,
por decirlo de alguna forma, que es Ayuso. Yo creo que le viene bien. Yo no creo que a corto, incluso medio plazo, Ayuso tenga pretensión de sustituir a Feijóo, y por tanto que haya alguien que le cubre ese electorado o esa parte de los suyos, teniendo en cuenta, vuelvo a lo de antes, que el PP le ha ido bien cuando ha cubierto desde Falange hasta el borde del PSOE, cuando ha cubierto todo eso. Ahora tiene a Vox y que lo que necesita es intentar crecer. Ya se comió a Ciudadanos, ¿vale? Ahora necesita competir con Vox, y para eso necesita a alguien como Ayuso, que me parece que le viene muy bien. Entonces, ¿por qué cayó Casado? Bueno, porque ahí había un conflicto de interés. A ver, hay que situarse en el contexto. Había una situación en la que Génova estaba en tensión permanente, no solo con el partido en Madrid, sino con el partido en otras comunidades autónomas. Hay que recordar que Teodoro García Gea, nos acordamos de él, que era secretario general del partido, pretendía... Lanzador de aceitunas, insisto. Pretendía imponer cosas en comunidades autónomas al partido, y había una tensión sobre listas, sobre posiciones ideológicas, etc. Estaban hartos de él, digamos, y también pretendía controlar parte de la Comunidad de Madrid, mientras que Ayuso lo que pretendía es ir... Yo creo que hay un conflicto de poder clásico de partido en lo que ocurrió entre Casado y Ayuso, y esto fue la excusa, importante excusa, pero fue lo que hizo caer a Casado desde mi punto de vista, y que Casado no tuviera apoyo de las comunidades autónomas, sino que los varones se sumaran a Ayuso para cargarse a Casado. O sea, no tuvo apoyo. Cuando llegó el momento se encontró solo por lo que había ocurrido durante meses antes. Tienes una amplia experiencia en el seguimiento periodístico de la política, cronista parlamentaria, etcétera. Es una forma elegante de... Yo no te he dicho viejo, te lo has llamado tú. Somos jóvenes. Dicho esto, vamos a ver. Imaginemos que viene alguien, yo que sé, de un planeta distinto, y le tenemos que explicar la política española tal y como está, pensando en partidos y líderes, pongamos por caso. A ver si de forma concisa nos podrías explicar, ¿no? De entrada, por ejemplo, yo quisiera saber, y voy a empezar desde la jefatura del Estado, ¿qué crees que es lo más destacado ahora mismo en el no sé si crees en el a favor y en contra, tú verás, en la jefatura del Estado en España, teniendo en cuenta tanto al emérito que está viviendo fuera como al rey que está aquí, y como si quieres incluir a la princesa? Bueno, hay que empezar por esa situación disfuncional de que el padre del rey esté viviendo fuera de España y esté apartado o por su hijo. Es decir, yo siempre digo, cuando se le intenta defender al emérito, digo, pero si hasta su propio hijo le ha condenado, ¿vale? Lo cual demuestra que algo hizo y que sabe el propio hijo. Y luego hay una jefatura de Estado que está en proceso de intentar cambiar su imagen y liberarse de eso. En un momento dado se dijo, y es verdad, esto de que Felipe VI tuvo que optar entre el padre o la hija, y está claro que optó por la hija, que es la posibilidad de que tenga continuidad, que es uno de los objetivos de la monarquía, siempre tener continuidad, y yo creo que está en ese proceso de cambio, de comunicación, de imagen, de proximidad. Otra cosa si le sale bien o no, esto cada uno tendrá su opinión, pero creo que es una jefatura de Estado que está en esa situación de intentar cambiar esa imagen. La presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, incluso el PSOE, ¿cómo lo ves? Bueno, Pedro Sánchez es una persona que ha acumulado mucho poder en su partido, más que nadie, es decir, ni Felipe González con las mayorías absolutas pudo controlar territorialmente el partido, mientras que en estos últimos meses Pedro Sánchez está haciendo un alarde de poder dentro del Partido Socialista que yo no había visto nunca. Es decir, ha puesto a sus ministros de candidatos en comunidades autónomas, lo cual tiene un riesgo también, pero bueno, él ha apostado por ese reforzamiento del partido en esas comunidades. No ha habido primarias. Cuando había el más mínimo posibilidad de enfrentamiento, por ejemplo en Aragón, con los sucesores de Lambán, no sé cuál ha sido su acción, pero se ha cargado cualquier tipo de contestación. Es curioso porque él llegó de la mano, era el candidato de los militantes, las primarias, la discusión interna, y él ha acabado con todo eso, y ya no existe eso en el Partido Socialista, lo cual es un mérito político que puede actuar con manos libres para hacerlo. Y luego ya decía antes que me parece que es una persona que tiene una enorme intuición respecto a cómo ejercer el poder, cómo marcar la agenda, cómo subirse a cada ola en el momento de forma muy rápida. Yo creo que es el que mejor ha entendido los nuevos tiempos de la política y cómo funciona
la política, y eso es un mérito. Mientras que los demás estamos anclados en la política antigua, él está siempre 5 vueltas más para allá. Esto tiene el envés, tiene la parte mala, y es que creo que pone demasiadas veces en cuestión o se carga su propia credibilidad, y cuando la necesite va a tener problemas. Sumar, ¿cómo ves a Sumar? ¿Y cómo ves a Yolanda Díaz? Es que ahora mismo Sumar como partido, como entidad o como movimiento, yo creo que no existe. Existe una vicepresidenta que es verdad que consigue éxitos, que están, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional, el acuerdo de reducción de jornada a falta de que sea ratificado en el Parlamento por Junts, creo que es un empeño suyo que le ha salido, pero le veo actuando casi como unidad aislada dentro de un gobierno y la política. Es decir, yo creo que a Sumar le falta una estructura interna. Yo, que soy antiguo, como digo, yo creo en los partidos tradicionales, que tienen una estructura, que tienen un responsable de organización, que tienen una cierta disciplina interna y una coherencia en las cosas que hacen, y creo que eso le falta a Sumar, no lo tiene. Es más, creo, por ejemplo, que si el Partido Popular en su momento resistió al embate de Ciudadanos y el Partido Socialista al embate de Podemos, fue porque el PP y el PSOE tenían una implantación territorial que los nuevos partidos no tenían. Y creo que Sumar no ha trabajado en esa implantación territorial, no tiene una estructura, no tenemos conocimiento de una ejecutiva que se reúna, un responsable de organización, y yo creo que eso hace que falle el discurso, falle la estrategia. O sea, debería tener un poco más esa forma. O sea, hace unos meses Yolanda Díaz dimitió después del mal resultado de las europeas, y creo que ningún ciudadano sabe de qué dimitió exactamente Yolanda Díaz, porque todo el mundo la sigue considerando líder de Sumar, y algo que era un gesto político por un mal resultado, me parece que nadie lo entendió. ¿Podemos? ¿Cómo ves a Podemos? Podemos intenta jugar un papel con sus 4 diputados para determinar determinadas cosas. Yo creo que por parte de Sumar, de Yolanda Díaz, fue un error dejar que Sumar saliera del gobierno, porque le quita esa banda izquierda. Yo creo que Podemos está intentando jugar ese papel de banda izquierda que puede pedir cosas que si estás en el gobierno no las puedes pedir, pues que tienen que ver con los alquileres, con la vivienda, con los impuestos a las energéticas de los que hablaban antes. Intenta jugar ese papel de partido de izquierdas. Creo que también debería centrarse mucho en hacer esta implantación territorial que no tiene, no acabar siendo un partido de 4 personas desde Madrid que lo dirigen, sino tener esa implantación. Y la suma de Podemos y Sumar, si es que se puede sumar, sí me da para pensar que hace unos años, cuando el 15M hubo un movimiento de ilusión en capas de la sociedad que estaban fuera de la política, y creo que ahora esa ilusión se ha convertido en desafección, y creo que hay mucha parte de esa izquierda que está muy huérfana de una acción política a la que apoyar, y creo que tienen mucho que hacer ahí, Sumar, Podemos, Izquierda Unida o todas las fuerzas que sea de la izquierda, para recuperar esa movilización, que además es esencial para que la izquierda pueda gobernar después de unas elecciones generales. El Partido Socialista es casi imposible que pueda sumar solo, necesita algo fuerte a su izquierda. Sumar no parece el instrumento para tenerlo, Podemos por sí solo tampoco. Y claro, ¿cómo cuadras ese círculo cuando hay unas disputas personales imposibles? Pero deberían atender esa desafección de muchos ciudadanos de izquierda, jóvenes, por ejemplo, que no encuentran amparo en ninguno de esos partidos. Insisto, veo a Podemos con ganas de jugar ese papel de partido de izquierdas, libre de ataduras y que exige cosas en el Parlamento. Tiene una limitación, y es que no puede tirar cosas del gobierno porque no puede votar con Vox y con PP, y no puede parecer que es el que está acercando que la derecha gobierne en España. Esa es su gran limitación, y de eso se aprovecha el PSOE además. ¿Ves posible, o cada vez más posible, que pudiera gobernar el Partido Popular con Vox España? ¿Ves a Abascal de ministro del gobierno de España? Bueno, si atendemos... Te lo digo para entrar en el tema ya de PP y Vox.
si atendemos a todas las encuestas que se publican en este momento, y si son todas las que lo dicen tendrán razón, en este momento hay una mayoría amplia entre el Partido Popular y Vox como para gobernar, pero amplia de por encima de 180 escaños. ¿Y esto qué te parece? ¿Te preocupa? ¿Lo observas con, no sé, con la distancia de que todavía puede quedar tiempo a unas elecciones o con la incertidumbre que puede haber elecciones en cualquier momento? No sé, ¿cómo lo calificarías? A ver, a esto de las encuestas hay que aplicar el corrector de que la izquierda no está movilizada y no sabemos qué puede pasar en unas elecciones. Ya cuando el 23 de julio del 23, ya había esa mayoría, no tanto en las encuestas, y hubo una movilización de la izquierda que le dio la vuelta. Hubo un rechazo a determinadas cosas de las que parecía proponer Vox y que se pactaron en algunas comunidades autónomas, que hizo que se le diera la vuelta. Yo no sé, tengo dudas si ahora ese rechazo a que gobierne o esté dentro del gobierno Vox se mantiene igual como acelerador de esa movilización. No tengo ni idea, pero a día de hoy hay que decir que sí, que si hubiera elecciones todo parece indicar que habría ese gobierno. O sea, que es posible ver a Abascal de ministro o de vicepresidente, quién sabe. El sueño de Feijóo sería gobernar en solitario con apoyo de Junts y PNV. ¿Ah, sí? O al menos tener posibilidad de pactar con unos o con otros. Yo creo que ese es el sueño de Feijóo y es lo que busca. Otra cosa es que la realidad se lo permita, y la realidad es sobre todo el número de escaños. Para eso tendría que subir, y Vox no tendría que subir como le están dando las encuestas, pero el sueño de Feijóo es gobernar solo con esas dos posibilidades. Cuando se dice, hay estudios que dicen que hay sobre todo muchos jóvenes varones que tienen cada vez más conexión con la extrema derecha, ¿por qué crees que es? Bueno, porque hay una ola mundial, porque la ultraderecha utiliza mejor que nadie las redes y los nuevos sistemas de comunicación, los bulos, la desinformación. También creo que hay que pensar que hay una parte de la sociedad, los jóvenes respecto a la vivienda, que no encuentran satisfacción a sus necesidades en los partidos tradicionales y buscan otras opciones. Es decir, por ejemplo, cuando se dice respecto a Milei, se hace el análisis, en mi opinión simple, de qué locos están estos argentinos que votan a este loco. A mí me parece que ese no es el análisis correcto. Yo creo que lo que hay que pensar es qué es lo mal que están haciendo el resto de opciones como para que pueda surgir alguien así. Y yo creo que el análisis que tendríamos que hacer ahora, aunque no se aventura una opción como esta de Milei, Trump, etcétera, en España, por el momento, creo que el análisis que sí tendríamos que hacer es qué están haciendo mal los partidos tradicionales como para que haya posibilidad de que surja alguien así. Yo creo que eso lo tenemos que plantear. Desde luego hay otras cosas también, como hablar de la desinformación, denunciar los bulos. Legislar no es fácil. O sea, esto que se dice, vamos a hacer una ley contra los bulos, ya, ¿y cómo? Quiero decir, pero creo que sí que hay que hacer mucha pedagogía social sobre los bulos, pero insisto, que los partidos también piensen qué es lo que están haciendo. Y una de las cosas que creo que se está haciendo mal, yo que vuelvo a decirlo, soy antiguo, creo que hay que respetar mucho la institucionalidad, y yo creo que no se respeta. Yo creo que los mensajes estos, o hechos, según cada uno, que tengan que ver con lawfare, con poner en cuestión lo que hace la justicia, con discutir las instituciones, con que haya nombramientos en instituciones discutibles, yo creo que terminas creando un caldo de cultivo para la antipolítica. Yo creo, insisto en eso, la democracia se defiende no con menos democracia, sino con más democracia. Cuando hablamos de los jóvenes, y estás hablando también de los medios de comunicación, después pasaré a hablar casi a modo de conclusión de las redes y de realmente quién comunica más o quién llega más, ¿no? Pero ¿cómo observas, por ejemplo, fenómenos como lo de Broncano? Se está hablando mucho de Broncano, casi las dos Españas, ¿no? Broncano, Pablo Motos, pero sí que es cierto que ha penetrado en una serie de capas de la población joven. ¿Cómo observas esta pugna, por así decirlo, o esta competencia del fenómeno Broncano con Pablo Motos en el terreno de la comunicación, del mass media? Bueno, es curioso en este clima de polarización esto de o eres de Broncano o eres de Motos, ¿no? Yo no recuerdo nada parecido. Bueno, quizá cuando José María García de la Morena, pero eran otras circunstancias distintas y no tanto una cosa
política o cultural, ¿no? Entonces me parece un fenómeno ciertamente novedoso y curioso. Yo creo que Broncano, guste o no guste, pero objetivamente ha conseguido algo, que es incorporar a la televisión tradicional, tan tradicional como televisión española, a sectores de la población, especialmente jóvenes, que antes no veían la televisión, que veían o plataformas o directamente TikTok y estas cosas, pero no veían programas de televisión. Eso me parece interesante. Me parece que además ha conseguido un lenguaje que luego a su vez se viraliza en las redes, de tal forma que cada uno de sus vídeos o sus entrevistas ya es como si alguien estuviera viendo el programa entero. Yo creo que ese es un mérito muy notable el haberlo conseguido, suyo y de quienes apostaron por él, desde luego. A mí me parece que incorporar más gente a la televisión tiene que ser el objetivo de quienes dirigen la televisión. Claro. ¿Crees que hay como lenguajes diferentes con los que está conectando? Sí, absolutamente. Yo creo que es un lenguaje muy dirigido a capas de la sociedad, a jóvenes. Quizá no es el mío, que soy de otra época, pero me parece interesante que eso tenga reflejo. Y luego, además, por lo que veo, está haciendo muy bien también el hacer entrevistas a personajes que no están dentro de los circuitos, que no son los habituales de los programas de televisión, los que pueden estar en todos los programas, sino que son personajes distintos, anónimos, pero que tienen cosas que aportar, y que me parece que tiene, eso es mucho sentido de la televisión pública. O sea, yo creo que está bien pillado cuál es el objetivo de la televisión pública, metiendo ese tipo de personajes que igual no estarían en un programa de máxima audiencia de una cadena privada, pero sí en una pública, y yo creo que todo eso tiene mucho mérito. Yo, que no tengo ni la menor idea de televisión, me parece, como cuenta de resultados, me parece que es indiscutible. ¿Has estado en algún programa de televisión? Pero no es lo mismo estar que hacer televisión, que es muy distinto. Ya, pero a fin de cuentas es comunicar. Es estar. Bueno, pero es muy difícil diseñar un programa que te voy a contar a ti, el ver qué es lo que hay que meter, qué ritmo le tienes que dar, qué personajes tienes que llamar. O sea, yo creo que eso es muy difícil. Y creo que han conectado con la audiencia, y ya te digo, los datos me parecen espectaculares, y ha dado pluralidad también a la televisión. O sea, todo eso creo que es muy importante. Yendo a una parte más personal tuya, Fernando Garea ha trabajado en el diario El Mundo, en el diario El País, El Confidencial, El Español, ha presidido la agencia EFE. Cuéntame primero lo que me dejo y después dinos el porqué y lo que quieras destacar de eso. ¿Cómo, sabes? O sea, explicar una trayectoria en la cual has estado en medios diversos, variopintos, desde la perspectiva de verlo con el paso del tiempo, ¿cómo contarías esto? Todo eso ha sido por circunstancias distintas. De unos me han echado, probablemente porque yo no hiciera bien cuáles eran los proyectos, o sea, yo soy autocrítico, y en otros me fui porque había circunstancias que no me gustaban o había surgido algún problema y prefería trabajar en otro sitio. O sea, quiero decir, yo creo que esta profesión no es fácil, creo que es una evidencia. Estoy muy satisfecho de lo que he hecho, no me arrepiento de nada, pero creo que sí hay que reconocer que algunas de las cosas pues igual no salieron bien, porque igual no era acertado lo que yo hice. Entonces, insisto, de unos me fui y de otros me echaron. ¿Y la conclusión que sacarías de esta etapa de esta vida de periodismo, cuál sería? Pues mira, he aprendido mucho, he hecho cosas que en la vida pensaba que iba a poder hacer, he sido, aunque sea un tópico, testigo de muchas cosas muy de cerca cuando estaban ocurriendo, una moción de censura, elecciones, cambios de gobierno. He trabajado con, si no me equivoco, con 5 presidentes del gobierno, he conocido a muchos ministros de la oposición, sí, Felipe González, Aznar, Rajoy, Zapatero y Pedro Sánchez, no me dejo ninguno. Quiero decir, yo creo que eso te da una experiencia y una vivencia que me parece muy, muy interesante, y al mismo tiempo empecé en un periodismo de Diario 16, que era un periódico que surgió en la transición, periódico de papel, donde tenías todo el día para hacer una crónica y escribirla tranquilamente, y ahora estoy en un periódico solo digital en el que hay que escribir muy rápido y todo termina en unos segundos. Esas distintas formas de hacer periodismo, ni mejor ni peor unas y otras, te dan experiencia de haber visto la evolución de cómo ha cambiado el periodismo, y vamos, para mí es un privilegio y me lo he pasado muy bien.
Y todavía lo que te queda. Sí que es cierto que si hay alguno que está diciendo, oye, se ha dejado, cuando ha dicho todos, ha quedado Suárez, ha quedado Calvo Sotelo, pero ahí no llegaste. No. Sí que es verdad que ya estuvieras con Felipe González, que por cierto de Felipe, ¿qué destacarías de lo que era y lo que es ahora? Pues Felipe González, a ver, es muy difícil a las personas tomarlas como blanco o negro, ¿vale? Si cojo las cosas buenas, pues desde luego con él se universalizó la sanidad, que hay que recordar esas cosas que entonces había que crear, apostó por la entrada de España en Europa y creo que fue un europeísta que consiguió, por ejemplo, que España progresara con los fondos europeos. Yo creo que todo eso fue importante en la modernización, acabar con el golpismo, etc. Luego hay otra parte que creo que la siguen manteniendo en el debe, o por lo menos yo no se la quito del debe, ni muchísimo menos porque la viví de cerca en las investigaciones, tanto en Diario 16 como El Mundo, que es todo el tema GAL. Me parece que es un tema que todavía algún día la democracia tendrá que aclarar y que me pareció una actuación terrorífica la de aquellos gobiernos y las cosas que pasaron entonces. Sé que era un gobierno en un contexto muy difícil que a veces olvidamos, de golpismo, del terrorismo prácticamente todos los días. Creo que esto los jóvenes también tendrían que tener en la cabeza. Se asesinaba prácticamente a alguien cada día, lo cual es terrible, pero creo que los GAL fue algo inadmisible en una democracia y que además de alguna forma alentó algunas cosas del terrorismo, dio legitimidad a algunas actuaciones de terrorismo que todavía se recuerdan, y yo eso lo sitúo en primera fila cuando hablo de Felipe González. ¿Y en el de ahora qué dirías? ¿Qué destacarías del de ahora? ¿El gobierno de ahora? No, el de Felipe González de ahora. Porque te he dicho lo que viste entonces y lo que ves ahora de Felipe. A ver, yo creo que hay cosas que hay que escucharle porque tiene mucha trayectoria, mucha experiencia y está bien escucharle. Yo creo que respira la herida de que ha cambiado la manera de hacer política. Yo creo que entre Pedro Sánchez y Felipe González, se me ocurre un paralelismo, es como el periodismo que yo hacía en Diario 16 y el que puedo hacer ahora digital. La política ha cambiado. Pedro Sánchez creo que es el que mejor interpreta la nueva política, que está muy alejada de esa política de Felipe González, y Felipe González no ha sabido entender que hay una política distinta a la que él hacía y que los tiempos han cambiado, y creo que ahí se equivoca en muchas de las cosas que dice y en no admitir ese cambio, creyendo que estamos todavía en los años 80. Yo creo que ahí comete un error grave, pero aún así creo que hay que escucharle, pero hay que escuchar a todos. Tampoco me gusta, mucho menos me gustan las cosas que dice Aznar, pero creo que también hay que escucharle. Lo cual no significa que escucharse a dar la razón. No, por supuesto. Es que tú acabas de dar la clave de una de las cosas que nos pasa ahora. Es que escuchar a alguien no quiere decir que le estés dando la razón, ni muchísimo menos. Al contrario, puedes terminar de escucharle y decirle, no estoy de acuerdo en nada de lo que ha dicho, pero hay que escucharles. Con Aznar, desde luego, me pasa. Es decir, el otro día criticaba, por ejemplo, a Pedro Sánchez por no haber ido a la calle, a Valencia, a las zonas de la Dana. Y claro, yo me acordaba, porque es lo malo de tener experiencia, cuando el Prestige, lo que él tardó en ir y las cosas que hizo respecto al Prestige. O sea que, pero creo que no está mal escucharlo. Y a veces es incluso ir y mentir, como hizo con los atentados, o el otro día todavía tuvo el morro de decir, se quedó tan ancho, que es que el gobierno valenciano había pedido el estado de emergencia pero no se lo concedieron. Lo dijo en Antena 3. Lo que me parece es que si estamos de acuerdo en que es la mayor catástrofe natural de la historia de España, hay que declarar la emergencia nacional y hacerse cargo de ella quien tiene que hacerse cargo de ella, que es el gobierno. Ahora, si lo que se decide es, mire usted, a mí me interesa hacer responsables políticos de la Dana a estos señores del Partido Popular en Valencia, pues es una política. Pero el propio Mazón se resistía a pedir esa declaración de emergencia nacional. Yo creo que la pidió varias veces y se la negó. Yo creo que lo del 11M y la gestión política que hizo Aznar es un buen ejemplo para analizar la comunicación de crisis. O sea, los acontecimientos tan trágicos como la Dana, el 11M, etcétera, desde el punto de vista político para los gobiernos, no necesariamente son negativos para su supervivencia, sino que a veces son positivos según cómo lo gestiones. Por ejemplo, si Aznar ese mismo día del atentado hubiera llamado a la Moncloa a los dos candidatos a las elecciones generales que había unos días después, hubiera llamado a Zapatero y a Rajoy y hubieran comparecido todos juntos y no hubiera mentido, pues igual la historia de España hubiera cambiado, se hubieran cumplido las encuestas igual, hubiera ganado el PP, etc. O sea, es un buen ejemplo de cómo es muy importante para un político cómo gestiona una tragedia.
E igual si no hubiera tenido ahí, que tenía claramente muy dentro, que nos había metido en la gradera, que en contra del pueblo español, no hubiera enseguida intentado una huida hacia adelante tan lamentable que algunos vivimos. Sí, yo lo cuento en El precio de la verdad como un ejemplo que anticipa lo de la gran política de los grandes bulos y la impunidad que eso supone. El precio de la verdad es terrible, que luego, por cierto, Aznar acabó trabajando en el grupo de Rupert Murdoch, que curiosamente que es un grupo que ha favorecido la llegada de Donald Trump y Estados Unidos y todo esto. La visión católica que yo no comparto se llama mala conciencia. Mala conciencia, pues eso. A modo de conclusión, ¿tienes a veces la sensación de que no llegamos tanto como periodistas y comunicadores porque hay un mundo de la comunicación que está más, por ejemplo, en redes como el TikTok? Sí, claro, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer son nuestras limitaciones. Los periodistas hemos perdido mucho poder. Es decir, antes, por ejemplo, por ir solo a un detalle, en los periódicos escritos de papel le decíamos al lector cuál era la noticia más importante, cuál tenía que leer primero y cuáles tenía que leer después sucesivamente. Ahora el lector lee lo que le da la gana, mira lo que quiere, entra en los periódicos por la noticia que él quiere o por algo que haya tenido reflejo en redes. Ese poder le hemos perdido, y lo hemos perdido porque se ha quedado difuminado la forma en la que llegamos a los ciudadanos. Hay ciudadanos que solo se informan a través de redes, que ni siquiera controlamos periodistas, o otros sectores de la sociedad que también están fuera de nuestro radar, influencers, etc. Es decir, yo creo que ahí hay un arma de influencia que está fuera de nuestro alcance y que es lo primero que tenemos que admitir, que ya no somos lo que éramos. Tenemos mucho poder todavía, y yo creo que hay muchos casos de los que se siguen publicando que demuestra que hay periodistas que cuando sacan escándalos, cuando cuentan cosas que nadie quiere saber y que terminan igual en los tribunales y que están en la agenda política, es porque hay periodistas que han trabajado y han hecho su trabajo. Sin duda. También te digo una cosa, ahora está el algoritmo. Es decir, evidentemente un periódico, cuando tú decidías portada, titular, la foto, sin duda, pero cuidado ahora que está el algoritmo, es decir, el poder que tienen esas grandes empresas de comunicación digitales, esto que Sánchez ha llamado la tecnocasta, con el llamado algoritmo, es decir, no te llega todo igual, cuidado. Puede haber gente haciendo cosas interesantísimas en la red y no te llegan porque el algoritmo no lo favorece, y lo peor de todo en este caso, yo no voy a denostar, viva lo digital, y mira, por ejemplo, permite que nosotros estemos comunicando, porque si fuera por lo tradicional, censura a tope. Sí, pero tiene mucha razón. Sí que el algoritmo, Pedro Sánchez en las tres cosas, lo del anonimato, lo de la responsabilidad de los dueños del negocio, es decir, de los dueños de las redes, y el algoritmo. El algoritmo no es transparente, y además promueve una cosa que es muy importante, de la que hemos hablado antes, que es la polarización. Es decir, que se encarga de que a ti te llegue solo lo que refuerza tu posición, con lo cual no tienes la visión de qué piensan los demás. O sea, jamás puedes cambiar de opinión o puedes empaparte de lo que piensan los otros, lo que hablábamos antes de escuchar a los que piensan distintos, porque el algoritmo te va a mandar solo lo que refuerza tu posición, porque antes has pinchado, pues yo qué sé, una web pro-israelí o una web pro-palestina. Ya todo lo que vas a recibir tiene que ver con eso, y por tanto refuerza la polarización tan peligrosa y tan utilizable por esa ultraderecha, por ejemplo. A modo de conclusión, ¿qué noticia te gustaría o dar, o al menos leer o ver en lo que nos quede de nuestras vidas? Bueno, parezco una Miss, pero por supuesto la paz en las guerras que hay ahora, parezco Miss Mundo cuando le preguntan qué pide, pero más cerquita, y yo creo que me gustaría haber resuelto algunos de los temas como el de la vivienda y muchas desigualdades que nos queda. Es decir, yo creo que el que permee esos buenos datos económicos grandes que permeen dentro de los ciudadanos y de la gente común. Es decir, yo creo que ese es el gran reto, es eso, llevar la política y las decisiones políticas a esos ciudadanos. Fernando Garea, pues muchas gracias por este rato. Bueno, y que no haya muertas por feminicidio, que no haya mujeres asesinadas, perdón. Y de paso ya voy a añadir yo por añadir que se solucionen pues problemas de sanidad como el cáncer y ese tipo de cosas, ojalá, y demás. Enfermedades incurables. Fernando, muchas gracias. A ti, gracias. Gracias.